Hola inversionista, ¿cómo estás? Espero que tengas un excelente día en compañía de tus seres queridos. ¿Te gustaría saber cuáles son las mejores acciones en agosto para invertir en la bolsa de valores ahora? Chécate este video completo porque te voy a compartir excelentes oportunidades de inversión en bolsa de valores que estoy tomando en cuenta para agregar a mi portfolio. Mi nombre es Luis. En este canal comparto varios videos por semana con el único objetivo de ayudarlo a usted para que logre su libertad financiera lo antes posible. En este canal hablo sobre las mejores oportunidades para invertir en bolsa de valores, criptomonedas, finanzas personales y mucho más. Así que sin esperar más, vamos al video. La empresa número 10 que vamos a estar analizando en este video es The Walt Disney Company. Actualmente tiene un precio de $102.69. Esta es una compañía que tiene un P/E ratio de 70.34. Si analizamos lo que es su hoja de balance, nos damos cuenta que tiene un total cash de $13.27 billones y tiene una deuda total de $52.02 billones. Si nos vamos aquí a donde dice análisis, nos damos cuenta que para este año 2022 de 15 analistas que siguen a esta acción esperan que tenga un beneficio por acción promedio de $4.03 y para el año 2023 de los mismos 15 analistas esperan que tenga un beneficio por acción de $5.58 por acción. En cuanto al crecimiento en lo que son ventas para este año 2022 de 11 analistas esperan que tenga un crecimiento del 39.3% y para el año 2023 de 15 analistas esperan que tenga un beneficio del 12.1%. La empresa número 9 que vamos a estar analizando es Delta. Actualmente tiene un precio de $31.41 por acción. Tiene un P/E ratio de 34.14. Si analizamos lo que es su hoja de balance, nos damos cuenta que tiene un total cash de $10.77 billones. Tiene una deuda total de $33.67 billones. Si nos vamos aquí a donde dice análisis, para este año 2022 de 14 analistas que siguen a esta acción esperan que tenga un estimado de beneficio por acción de $2.77 por acción y para el año 2023 de 15 analistas esperan que tenga un beneficio estimado de $5.46 en promedio por acción. En cuanto a lo que son los estimados en ventas para el 2022 de 9 analistas esperan que tenga un crecimiento del 65.7% y para el año 2023 de 8 analistas esperan que tenga un crecimiento del 4.7%. La empresa número 8 que vamos a estar analizando es PayPal. Actualmente tiene un precio de $81.65 cada acción. Tiene un P/E ratio de 27.49. Si analizamos lo que es su hoja de balance, nos damos cuenta que tiene $7.97 billones en cash y tiene una deuda total de $10.03 billones. Si vamos aquí a donde dice análisis, para este año 2022, de 46 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un beneficio estimado por acción de $3.85 en promedio. Y para el año 2023, de 47 analistas, esperan que tenga un beneficio de $4.74 por acción en promedio. En cuanto a lo que son sus estimados de crecimiento en ventas, para este año 2022, de 47 analistas, esperan que tenga un crecimiento de lo que es el 11.2% y para el año 2023 de 16%. Para los próximos 12 meses, de 45 analistas que siguen a esta acción, esperan que su acción tenga un valor mínimo de $75 cada una. Actualmente tiene un precio de 81.65 y el promedio espera que tenga un valor de 113.6. El más alto espera que tenga un valor de $255 cada acción. Si te está gustando este video, regálame un super like, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que suba un nuevo video. La empresa número 7 que vamos a estar analizando es ASML Holding. Actualmente tiene un precio de $538.97 por cada acción. Tiene un P/E ratio de 38.09 y esta empresa nos paga un dividendo de $6.28 por cada acción que tenemos, que equivale al 1.18%. Si analizamos lo que es su hoja de balance, nos damos cuenta que tiene un total cash de
4.4 billones de dólares y tiene una deuda total de 4.41 billones de dólares. Vamos aquí a donde dice análisis. Nos damos cuenta que para este año 2022 de 7 analistas que siguen a esta acción esperan que tenga un beneficio por acción en promedio de 16.15 dólares. Para el 2023 de 8 analistas que siguen a esta acción esperan que tenga un beneficio de 21.15 dólares en promedio por acción. En cuanto al crecimiento en ventas, el estimado de 7 analistas es que para este año 2022 tenga un decrecimiento del 0.3% y para el año 2023 de 7 analistas que tenga un crecimiento del 18.2%. Para los próximos 12 meses de 8 analistas que siguen a esta acción esperan que tenga un valor mínimo de 575 dólares. Actualmente tiene un precio de 538. El promedio espera que tenga un precio de 534.88 y el más alto espera que tenga un precio de 1.030 dólares cada acción. La compañía número 6 que vamos a estar analizando es Airbnb. Tiene un precio actualmente de 104.95 dólares cada acción. Tiene un P/E ratio de 80.73. Si analizamos lo que es su hoja de balance, nos damos cuenta que tiene un total cash de 9.32 billones de dólares y tiene una deuda total de 2.41 billones de dólares. En cuanto a los estimados de crecimiento de beneficios para este año 2022, de 23 analistas esperan que esté generando un promedio de 1.87 dólares de beneficio por acción. Para el año 2023, de 25 analistas esperan que esté generando 2.41 dólares en promedio de beneficio por acción. En cuanto al estimado de crecimiento en ventas para este año 2022, de 37 analistas que siguen a esta acción esperan que tenga un crecimiento del 36.8% y para el año 2023, de 38 analistas esperan que tenga un crecimiento del 18.3%. Para los próximos 12 meses, de 30 analistas que siguen a esta acción esperan que tenga un precio mínimo de 95 dólares. Actualmente tiene un precio de 104. El promedio espera que tenga un precio de 172.9 dólares cada acción y el más alto espera que tenga un valor de 250 dólares cada acción. La compañía número 5 es Meta, que tiene actualmente un precio de 166.65 dólares cada acción. Tiene un P/E ratio de 13.67 y si vamos a su hoja de balance nos damos cuenta que tiene 43.89 billones de dólares en efectivo. Tiene una deuda total de 14.66 billones de dólares. Si nos vamos aquí a donde dice análisis, para este año 2022, de 50 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un estimado de beneficio por acción de 11.67 dólares en promedio. Para el año 2023, de 53 analistas, esperan que tenga un beneficio en promedio de 13.66 dólares por acción. En cuanto al estimado de crecimiento en ventas para este año 2022, de 50 analistas esperan que tenga un crecimiento del 5.9% y para el año 2023 que tenga un crecimiento del 14.6%. De 53 analistas que siguen a esta acción, para los próximos 12 meses esperan que tenga un valor mínimo de 180 dólares cada acción. Actualmente tiene un precio de 166.65. El promedio espera que tenga un valor de 276.72 y el más alto espera que tenga un valor de 553 dólares cada acción. La compañía número 4 es Amazon, que tiene actualmente un precio de 121.14 dólares cada acción. Tiene un P/E ratio de 59.38. Tiene un total cash de 66.38 billones de dólares y tiene una deuda total de 147.27 billones de dólares. Si nos vamos ahí donde dice análisis, para este año 2022 espera un estimado de beneficio por acción de 44 analistas de el 0.64 dólares por acción y para el año 2023 de 48 analistas de 2.55 dólares de beneficio por acción en promedio. En cuanto al estimado de crecimiento en ventas para este año 2022, de 50 analistas esperan que tenga un crecimiento del 10.8% y para el año 2023 del 16.10%. Para los próximos 12 meses, de 51 analistas esperan que esta acción tenga un valor mínimo de 104 dólares. Actualmente tiene un precio de 121 dólares
El promedio espera que tenga un precio de $170 y el más alto espera que tenga un precio de $232 cada acción. La compañía número 3 es Nvidia, tiene actualmente un precio de $170.24 por cada acción, tiene un P/E ratio de 45.65 y esta compañía nos paga un dividendo de $0.16 por cada acción que tenemos, que equivale al 0.09%. Si vamos a su hoja de balance nos damos cuenta que tiene un total cash de $20.34 billones y una deuda de $11.85 billones. Si vamos aquí a donde dice análisis, de 30 analistas que siguen a esta acción esperan que tenga un beneficio de estimado por acción de $1.33 en promedio para el 2023. De 35 analistas esperan que genere $5.34 de beneficio por acción en promedio y para el 2024 esperan que esté generando $6.27 en beneficio por acción en promedio. En cuanto a lo que es el estimado de crecimiento para este año 2023, de 40 analistas esperan que esté generando un crecimiento del 23.9% y para el año 2024 que esté generando un crecimiento del 15.2%. De 41 analistas que siguen a esta acción esperan que en promedio tenga un valor esta acción de $130, el más bajito. Actualmente tiene un precio de 170, el promedio espera que sea de $243 y el más alto de $433 cada acción. La empresa número 2 que vamos a estar analizando es Microsoft. Actualmente tiene un precio de $258.83 cada acción, tiene un P/E ratio de 27.02 y nos paga $2.48 por cada acción que tenemos, que equivale al 0.95%. Esta compañía tiene un total cash de $104.66 billones y tiene una deuda total de $77.98 billones. Si nos vamos aquí a donde dice análisis, para este año 2022, de 25 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un beneficio estimado de $9.31 en promedio por acción. Y para el año 2023, de 43 analistas, esperan que esté generando un beneficio de $10.69. El estimado de ventas de crecimiento para este año 2022, de 42 analistas, esperan que tenga un crecimiento del 18.3% y para el año 2023, de 43 analistas, esperan que tenga un crecimiento del 13.6%. Para los próximos 12 meses, de 46 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un valor de 251. El mínimo actualmente tiene un valor de 258, el promedio espera que tenga un valor de 346 y el más alto espera que tenga un valor de $425 cada acción. Y la compañía número 1 es Alphabet o Google. Actualmente tiene un precio de $108.21 cada acción. Tiene un P/E ratio de 20.73, tiene un total cash de $133.97 billones y tiene una deuda total de $28.6 billones. Si vamos aquí a donde dice análisis, nos damos cuenta que el estimado de beneficios para este año 2022 de 36 analistas que la siguen esperan que tenga un beneficio de $5.5 por acción en promedio y para el año 2023 de 37 analistas esperan que tenga un crecimiento o un beneficio por acción de $6.47 por acción. En cuanto al crecimiento en lo que son ventas para este año 2022 de 32 analistas esperan que tenga un crecimiento de 14.5% y para el año 2023 de 32 analistas esperan que tenga un crecimiento del 13.9%. Para los próximos 12 meses, de 10 analistas que siguen a esta acción esperan que tenga un precio el mínimo de $133, actualmente tiene un precio de 108, el promedio espera que tenga un precio de $150 y el máximo o el más alto espera que tenga un precio de $164 cada acción. Si te gustó este video, regálame un super like y compártelo con tus amigos. Déjame tus comentarios y sugerencias sobre este video. Si todavía no te suscribes, puedes hacerlo ahora en este botón y activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que suba un nuevo video. Gracias por tu apoyo, un fuerte abrazo, adiós.